¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Hoy nos hemos venido a la montaña central, a la comarca de la montaña central, la Pola de Lena, donde hay un asombroso palacio aquí en medio del pueblo que fue poco a poco siendo rodeado por el resto de edificios. Un asombroso edificio, como decimos, una asombrosa mansión del siglo XIX, que es el Palacio del Marqués de Regueral o la Casa Benavides. Hoy será nuestro secreto más espectacular. Pues vamos a entrar en esta maravillosa mansión donde su propietaria, Isabel Oliveros González Regueral, nos recibe y nos va a explicar todos los secretos de su mansión. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Buenos días. Buenos días. ¿Vamos allá? Vamos allá. Bueno, Isabel, cuéntame un poquito la historia de esta asombrosa casa. Pues la casa era de mi tatarabuela, que era una Bernaldo de Quirós, que se casó con un ingeniero químico francés que vino a trabajar aquí a las fábricas de Mieres y fue el que construyó esta casa. Asombrosa Augusto casa. Valle. Y diseñó. Y diseñó el jardín. Y aterrazó el solar tal y como se ve ahora. Me encanta la balaustrada y de este banco corrido que tiene pinta de ser que antiguo de verdad. Sí, digo que todo lo que es fuera es de la época de Augusto Valle, no se ha modificado nada. Está el diseño del boj, que como lo trazó él, Sí. y luego dentro del boj dentro de los parterres son peonías, lo que plantó principalmente, y muchas todavía se conservan. Bueno, hay que hablar de tu papel también como paisajista, ¿eh? Eso lo vamos a dejar para ahora. Vamos a seguir, vamos ya a imbuirnos, como se suele decir, vamos ya a introducirnos en este maravilloso y onírico jardín. Bueno, el jardín es un vergel en medio de Pola de Lena, no en medio de Pola de Lena, sino que Pola de Lena creció. Nos rodeó. Bueno, cuéntame qué tenemos aquí. Bueno, yo te digo que el jardín era principalmente de peonías, Sí. las ves ahí, tanto arbustivas como herbáceas, y luego impresionantes es el madroño este, que es de los más grandes que vas a poder encontrar así. En Asturias, desde luego, y casi en España, ¿no? Y luego tienes las dos magnolias grandifloras y luego por detrás hay dos magnolias orangeanas, dos magnolias de hoja caduca que florecen antes de echar la hoja. Ajá. Y luego hay elementos decorativos que me vas a mostrar, ¿no? Y luego están las dos fuentes de forja, que también son las antiguas. Lo que pasa es que ahora el agua ya no corre, porque el agua venía de un reguero que venía de por arriba de la estación, y entonces ahora las tengo de estanques. Pues mira, de las cosas así antiguas del jardín es las fuentes, ya te digo, las dos fuentes que hay, que son primitivas. Sí, de fundición, Sí, traídas de Francia, de París, ¿no? sí, las debió traer. Porque en aquella época era lo que... Sí, se llevaba mucho, porque las encuentras en muchos jardines de la época. ¿Qué tienes aquí? ¿Nenúfares de verdad? Tengo una colección de nenúfares y bueno, De tengo verdad. Claro que de verdad. Perdona. peces, porque ves las carpas y bueno, muchas plantas acuáticas que según me han ido dando las he ido metiendo aquí dentro. Ahora vamos a pasar a ver la otra fuente. Sí, pero me tienes que contar por qué esta maravilla. Pasa, que tú eres la anfitriona, me guías. ¿Por qué esta maravilla está tan maravillosa, tan bien cuidada? Bueno, yo sé que tú eres paisajista, tienes una formación bastante importante, ¿no es así? Yo estudié paisajismo en la Escuela Castillo de Batres y luego estuve trabajando 10 años como comercial en una comercializadora de plantas ornamentales. Castillo de Batres, ¿dónde es esto? La escuela empezó en el Castillo de Batres, en Madrid, pero luego ya lo pasaron a la calle Valenzuela, en Madrid también. Bueno, hay muchos vestigios por aquí, ¿no, Isabel? Sí, bueno, aquí todavía queda mucho, sí. Porque tienes esta mesa de piedra. Bueno, aquí hubo una antigua pérgola de hierro que cayó, pero todavía ves dónde estaban los postes. Efectivamente. Y de la época de Augusto está la magnolia, que este invierno se cayó y hubo que levantarla. Vinieron de una empresa especializada de podas verticales a levantarla y está atada con
A ver, aquí cuando entras en una casa, nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas casas, se nota el dinero, ¿no? Es un poco, no me gusta mucho hablar de ese tema, pero aquí hay mucho dinero invertido. ¿Quién paga todo esto? Nosotros, la Claro. familia. Aquí no Tú y tenemos tus ninguna hermanos. ayuda de ningún tipo, somos nosotros los que mantenemos la casa. Estamos sobre la mesa, no, estamos al lado de la mesa, pero al lado de la mesa están unas magníficas camelias que son también antiguas. Esas dos camelias son de la época de Augusto. ¿De verdad? Lo que pasa es que esa, cuando cayó la magnolia, le arrasó todo el lado que da para acá. Pero bueno, así ahora se ve la casa. La casa donde nació Vitalaza, ¿no? Era la casa del administrador. Era la casa de Álvarez Builla, que era el administrador, y su hija vino a dar a luz aquí a Vitalaza, el dramaturgo. Bueno, estamos en la parte alta de este jardín de la casa maravillosa, de la casa de Benavides, que es la que, bueno, que todo el mundo lo conoce aquí en Pola de Lena, ¿no? Por cierto, Pola de Lena que crece en torno a esta casa, porque hoy estamos aquí al lado de estos dos gigantes, también de la época, estos dos cedros. Estos cedros no sabemos si son anteriores a la casa tal y como la construyó Augusto, porque aquí hubo una casa desde el 1600. Porque esto sería, ellos crecen en la parte que tú me has dicho que es la huerta, ¿no? Esto antes era el jardín, la huerta, Sí. lo que es el ayuntamiento ahora fue la pipera, que era otra huerta de la casa, Ajá. lo que son las casas de protección oficial Sí. eran prados de la casa, era el llerón, Madre del alma. y bueno, por detrás Qué estaba propiedad. la peraleda, por detrás de la casa. ¿Qué es la Sí, peraleda? Era donde tenía mi Augusto una colección de perales y manzanas. Es verdad que por eso se hizo famoso, ¿no? Que fue sorprendente. Sí, esa- tenía una colección, bueno, lo llevó a la exposición que hubo en Oviedo, una colección de 60 manzanos y perales. Así que, y las cebollas, las chalotas, Las que también chalotas. las trajo él de Francia. Ay, ay, ay. Bueno, aunque estemos en Asturias, tú me habías dicho que esto requiere, claro, lógicamente un riego, ¿no? Hemos visto ahí Sí. unos sistemas que tenéis... Y aquí, bueno, Augusto ya tuvo un sistema de riego en su momento, que de hecho todavía se ve alguna boca de las hidrantes de entonces. Ah, Pero yo lo puse todo con riego por goteo, porque aquí en verano necesita agua. ¿tenía pozo en la finca? El pozo antiguo de la finca, lo que pasa es que en la guerra lo cegaron y ya no se puede usar, entonces hubo que hacer un pozo nuevo. Ajá. Bueno, veo aquí como una especie de contrafuertes, Isabel. Sí, porque la magnolia estaba empujando el muro y estaba saliendo una grieta, y entonces para sujetarlo hubo que poner los contrafuertes estos. Ajá. Venimos del jardín francés, ¿no? Inicialmente. ¿no? Sí, y ahora pasamos a lo que hice yo, a la locura mía. Al jardín Isabel. Pues ahora pasamos a la parte que hice yo. Bueno, esto es como un jardín de los impresionistas. Esto es un jardín de una locura que hice. ¿Qué dices? Ah, Esto es una maravilla, un vergel. Además es que dentro de ese desorden, de ese aparente caos, está todo totalmente ordenado. No hemos hablado todavía de lo que son los límites que tenéis en acero corten. Sí, los perfiles. Perfiles. No hemos hablado del sistema de... Bueno, el sistema de riego sí, pero esos plásticos tan hábiles para que no salga maleza. Vamos a meternos aquí al fondo, nos perderemos, Isabel, yo creo que Sí, no. por aquí casi te pierdes. Es para jugar al escondite. Pues venga, yo voy la primera, a ver si me encuentras. Bueno, tu formación como paisajista, seguirás, ¿no? Nutriéndote de un montón de... Hombre, siempre vas mirando libros y mirando revistas de jardinería, porque plantas están saliendo nuevas todos ¿Ah, sí? los años. Y aquí en esta parte, que es la parte baja donde estaba la huerta que tú nos contaste, ¿qué es lo que tienes? Porque aquí hay un montón de cosas. Yo que distinga ahí un pequeño bosque de bambúes, un antiguo parece ser cerezo, ¿no? Sí, es de lo poco que queda de cuando esto era todavía huerta. Hortensias, ¿qué más tiene? Hay un árbol del amor del que quiero que me cuentes. Está el árbol del amor de ahí, que es de semilla, es un hijo del árbol del amor grande antiguo que luego veremos. Vamos a ver qué es. Así sorprendente. que Está tumbado, pero es maravilloso, es impresionante. Bueno, aquí viene Monet, yo creo que puede resucitar y puede decir, bueno, pues yo me quedo aquí, Isabel. Como Giverny. Me falta el puente del estanque japonés.
Otro de los recuerdos del pasado son 2 palomares, ¿no?, que conserváis. Sí, hay uno en cada esquina, uno está ahí y el otro, bueno, pegando con la cuadra en la otra esquina. Pero del pasado, del Jurásico, tenéis aquí un ejemplar de un helecho. Tengo unos cuantos helechos arborescentes, que son los helechos que tienen tronco, que es ese de ahí, pues eso es una ciatea. Tengo dixonias también por ahí y otra ciatea más también creciendo. ¿Y cómo mides la compatibilidad entre ellos? ¿Hay algunas plantas que son incompatibles entre sí? No, la verdad Todas es que se no. quieren. Lo que pasa es que aquí también pruebo a poner plantas que antes no ha habido, entonces no sé muy bien cómo algunas tiran para adelante y otras no, pero bueno, todo es un prueba-error. Bueno, estamos en este vergel dentro del vergel y en un pequeño vergel de bambúes, donde hay dentro una sorpresa, pero bueno, ¿qué hace la Virgen de Nuestra Señora del Carmen aquí? Pues mira, mi madre se llama Carmen, sí. y fue un regalo que le hicimos un año por su cumpleaños. Ella, vamos, sí, y le gustó de la Virgen, ¿no? Porque además está como en un templete. Está metido ahí como en una cueva. ¿Qué sitio más bucólico que con este edificio un poco, pues que se ve como más antiguo que el resto de la casa, ¿no? Sí, este era el frutero, era eso, como el nombre indica, donde guardaban la fruta. Y aquí alrededor un montón de especies arbóreas, es el Paseo de los Nogales. ¿Qué más tenemos por aquí, Isabel? Pues aquí planté muchas camelias y magnolias, distintas magnolias de hoja caduca también. Porque esto es el norte. Esta es exposición norte. A la camelia le gusta el frescor. Bueno, vamos ahora a ir acá. Ay, ¿no necesitas una jardinera que te venga aquí a recoger? Oye, yo por mí encantada, porque trabajo, regalo. Ahora vamos a despedir el programa en un lugar idílico, porque hay un árbol que es un titán del amor. Vamos a ello. Bueno, ¿cuántas veces te abrazas a lo largo de la semana al árbol del amor? No abrazo las plantas, yo las hablo, pero abrazarlas... Bueno, con lo de moda que está. Por cierto, Isabel, antes de despedirte, Isabel Oliveros González de Regueral, que nos ha acompañado en esta mañana, y luego vamos a conocer su casa, algo que es un milagro. Un pequeño guiño, no solo a tu familia, que está ahí detrás, ¿no?, contigo, sino a nuestro querido José Valdeón, paisajista. José sacó el jardín cuando escribió el libro de jardines, que es el primer libro de jardines que se escribió de jardines asturianos. Sí, y además fue mi contacto contigo. Sí. O sea que le mandamos un beso desde aquí, además es colaborador de este programa. ¿Por qué el árbol del amor con el que vamos a despedir el programa? ¿Por qué se llama así? El árbol del amor le llaman eso, por la forma de la hoja, que si te fijas tiene forma de corazón. Sí. También lo llaman, bueno, árbol de Judas. Mira, está mordida. De Judas. ¿Qué años puede tener este ejemplar? No se sabe, puede tener unos 300 años así. Lo que es impresionante es la rama, la forma que tiene, porque si lo seguís, la rama viene por ahí, baja por aquí, va por detrás tuya, se retuerce y se vuelve a levantar otra vez Es impresionante. Pues yo creo que es la forma más original que tenemos de despedir nuestro programa de todos muchos que llevamos. Isabel, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Y nos vemos pronto en tu casa. Ahora pasamos a la casa. Gracias. Nos vemos el martes que viene aquí en Secretos de Asturias, pero ya veis qué secretos tan preciosos desde este canal Prestosu de Caja Rural de Asturias os servimos cada semana. Nos vemos pronto aquí.